Venezuela nace en el Esequibo y aquí, como siempre, con esa fórmula perfecta, que es tu programa referente informativo en estos 200 años de lo que fue la campaña de Carabobo, ya yendo hacia otros tiempos. De verdad que hay que felicitar todo el esfuerzo, toda la difusión, todo el empeño que ha generado nuestro gobierno bolivariano, dirigido por nuestro presidente, nuestro comandante y jefe Nicolás Maduro Moros. Y todo el pueblo que ha logrado en unión cívico-militar perfecta llevarle lo que fue una campaña estratégica que en su momento logramos la paz, la tranquilidad, como decía el padre Bolívar, la libertad. Y hoy, en este 2021, conmemoramos estratégicamente lo que se hizo y lo que podemos nosotros hacer todos juntos, en unión cívico-militar, desde la familia. Es decir, es Carabobo un punto itinerante. Mi maestro, profesor y general en jefe Jacinto Pérez Arcay, cuando uno recuerda esto, uno ve también y visora lo que es la guerra difusa, lo que estamos estudiando permanentemente y también otros libros que hoy no traje, que hoy vamos a hablar un poco de lo que es el multicentrismo, la multipolaridad. Tenemos hoy un invitado de lujo, al profesor, al doctor Ramón López. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, doctor Constantini. Siempre es un placer compartir con usted en estas mañanas de conversación. Estas tertulias, así es, como siempre decimos allá en la división Bolívar Chávez. Hoy nos iba a acompañar el coronel José Ángel Guzmán, quiero saludarlo, pero tiene una responsabilidad y en este aroma de la mañana, con un café aroma, de verdad que quiero saludar a la Corporación Venezolana del Café, por estos detalles perfectos, a nuestro ministro de Tierras, Castro Soteldo, por estar impregnando esta fórmula perfecta de lo que es la producción. Ahora bien, queríamos empezar con algo porque se conmemoró, se llevó en la profundidad estratégica de lo que fue en su momento la campaña de Carabobo y hoy, a 200 años, nuestro gobierno dio de verdad una visión perfecta y estratégica, pero también hubo otros hechos importantísimos. Vimos cómo salía de las luces el por qué Bolívar no se quedó en Carabobo. Lo dijo nuestro presidente en esa visión de conmemoración. Y vemos como hubo dos eventos, el Congreso Bolivariano de los Pueblos, como también la Cumbre del Alba. Usted como ex diplomático, como docente de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, y en ese ejercicio permanente que hace, coadyuvando con otras universidades, con otros institutos, en función de que nuestro legado, que es el legado de Bolívar, el legado de nuestro comandante Chávez, esté presente hoy. ¿Qué podemos decir de estos dos eventos? Porque pareciera que Carabobo se remonta a que no nos quedamos allá, que hay un Bolívar, que hay un Chávez y hoy un Nicolás Maduro Moros materializando esa idea, esa visión geoestratégica. Sí, definitivamente estos dos, digamos, hechos, estas dos actividades que tuvieron lugar aquí en Caracas la semana pasada, a las cuales usted está haciendo referencia, el Congreso Bolivariano de los Pueblos y la 19ª Cumbre del ALBA TCP, vienen a ser dos expresiones de la reivindicación del poder popular en el ámbito regional, por supuesto en el ámbito nacional. Y es un elemento realmente que a pesar de estar permanentemente presente, porque cuando uno ve el Congreso Bolivariano de los Pueblos, fundamentalmente es movimientos sociales, movimientos y partidos progresistas, movimientos políticos, pero yo diría que fundamentalmente movimientos sociales. Y cuando uno se va también hacia el Congreso, perdón, la 19ª Cumbre del ALBA TCP, ahí, bueno, por supuesto encontramos una playa de gobernantes progresistas, todos los que forman parte en este momento del ALBA TCP.
Pero decía yo que a pesar de estar permanentemente presente el tema de los movimientos sociales y del progresismo, hay una inquietud latente, por lo menos desde el punto de vista analítico y estratégico, sobre el mantenimiento y la sostenibilidad de estos mismos esquemas que están surgiendo, repito, como una reivindicación de las fuerzas populares subregionales en este caso. Yo recuerdo en la cumbre del ALBA TCP, en las disertaciones que hicieron las diferentes personas en el acto de cierre, las palabras, bueno, primero que todas fueron realmente extraordinarias, pero quiero hacer referencia a las palabras del expresidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado, porque él señaló ese día que desde Ecuador y realmente el establecimiento estadounidense y sus, digamos, atlátares en la región, él dijo, han destruido UNASUR. Esas fueron las palabras de Rafael Correa en esa actividad. Y efectivamente han golpeado muy fuertemente UNASUR al punto que el propio Rafael Correa expresó, han destruido UNASUR. UNASUR es y sigue siendo un sujeto de derecho internacional público, es decir, es un organismo internacional. Entonces, cuando yo me refiero a la inquietud latente en este escenario de movimientos sociales, de agrupaciones y movimientos políticos progresistas, me estoy refiriendo a la necesidad cada vez más palpable, más palmaria, de institucionalizar el ALBA. El ALBA necesariamente, como se ha dicho en algunas otras ocasiones, tiene que evolucionar desde mi punto de vista hacia el escalón superior, es decir, hasta constituirse en un organismo internacional. ¿Esto por qué? Todos recordamos acá, por ejemplo, cuando le dan el golpe de Estado a Manuel Mel Zelaya en Honduras, si la memoria no me falla, y lo tengo por acá, creo que fue en el año 2010. Fue muy recordado en ese evento ese tema, yo apreciado doctor. Correcto, de hecho fue... Por varios líderes regionales. Correcto. De hecho, el 12 de enero de ese año 2010, una de las decisiones que toma el gobierno, en ese momento dictador Micheletti, es excluir de manera unilateral a Honduras del ALBA. Unos años después tenemos cómo llega precisamente a Ecuador el nefasto Lenín Moreno y en agosto de 2018 excluye a Ecuador de la UNASUR. Y no solamente exinde a la nación ecuatoriana del organismo internacional, sino que nos deja sin sede, porque además era la sede en Ecuador. Y poco después, en el año 2019, concretamente en noviembre, la dictadura de Yanine Áñez en Bolivia, en 5 días, el golpe fue el 10 de noviembre, y el 15 de noviembre, los 5 días, retira al Estado Plurinacional de Bolivia de UNASUR. Eso sucede por la facilidad, retira del ALBA, estamos hablando del ALBA, estamos hablando del ALBA, la facilidad de exclusión de los países de este sistema de integración, porque es eso, es un sistema de integración. Ahora, fíjese, doctor, yo quería, porque vamos a una pausa, ¿no? Pero cómo estos gobiernos, porque fíjate, ahí yo creo que nosotros tenemos que rememorar un poco lo que usted está hablando, son organismos de integración, en esa anfitrionía perfecta de ese padre Bolívar, de encontrarnos y consolidar una América respetándonos nuestras culturas, nuestras identidades, nuestros territorios, nuestros pueblos, pero encontrarnos en base a ¿qué? En base a complementarnos. Pero vemos toda esa hoja de ruta que usted hizo, que lo tenemos en los libros suyos, en la colección, que no la tengo aquí,
que es las rutas presidenciales de nuestro comandante Chávez, cuando uno habla de todos estos temas de cómo gobiernos se excluyeron a una intención integradora, que tenemos raíces en común. Entonces, fíjate, cuando uno ve este evento que culminó esta semana anterior, Nicolás tenía razón, que Bolívar no se quedó nada más en Carabobo. Claro, es que, fíjate, que eso tiene una hilación histórica. Todos sabemos el rol de la población venezolana en las guerras de independencia y cómo se incorporan a las milicias y forman finalmente el ejército, el glorioso ejército libertador, vencedor en Carabobo y en toda Sudamérica. Desde el punto de vista geopolítico podemos borrar las razones, pero yo quisiera cerrar la idea claro. de lo que estábamos conversando en el sentido, fíjese, esta es la declaración final de la cumbre del ALBA-TCP. Esta, como su nombre lo indica, es una declaración. Y el ALBA nace justamente producto de una declaración. Y las declaraciones son una manifestación de voluntad. Claro. Entonces no hay mayor fuerza normativa ahí. De ahí es la necesidad de migrar hacia un tratado de institucionalización. Pero volviendo a lo que usted hace referencia, el presidente dio, digamos, una disertación muy importante sobre ese tema, porque demuestra que, mejor dicho, demuestra la necesidad de hacer extender la epopeya bolivariana más allá de las fronteras en ese momento de lo que se estaba formando como Colombia, justamente porque solamente obteniendo la libertad y el triunfo en una determinada locación no podíamos mantener el status quo ni siquiera dentro de esa locación donde eventualmente se había logrado de manera provisoria. O sea que era indispensable continuar la epopeya bolivariana, la gesta heroica libertaria de Bolívar. A eso se refirió el presidente Maduro y hoy en día está pasando lo mismo. Pero los movimientos y el pueblo de aquella época ahora son los movimientos sociales y los partidos progresistas. Y es por eso que hay que ir escalando hacia nuevas formas de institucionalidad que tengan impacto en el ámbito internacional, como en su momento lo tuvieron en la epopeya bolivariana. Ahora hay otro contexto geopolítico y surgen nuevos instrumentos de relacionamiento a través de los grupos sociales. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en el movimiento, en el propio tratado o acuerdo o mecanismo, mejor dicho, del ALBA, se establece al mismo nivel de los consejos políticos formados por los cancilleres, los consejos de economía y el consejo social formado por los ministros del área, el consejo de movimientos sociales. Y a través del Consejo de Movimientos Sociales, que articula los movimientos sociales de los países pertenecientes al ALBA-TCP y de países que no pertenecen al ALBA-TCP, se pueden hacer propuestas de integración y elevarlas directamente a la consideración del Consejo Presidencial del ALBA-TCP. De manera que los mecanismos existen, hay que saberlos utilizar, y yo estoy convencido que esa es una de las vías para que desde los propios movimientos sociales surja la propuesta de un tratado de institucionalización del ALBA que lo eleve a la categoría de organismo internacional, y el conducto es el propio mecanismo de ALBA a través del Consejo de Movimientos Sociales para que eleve la propuesta a los jefes de Estado del ALBA-TCP. Fíjese, doctor, vamos a ir a una pausa, ¿no? Porque yo quiero venir también con conclusiones y de algunos mandatarios que hicieron referencia al tema Nicaragua, que Daniel Ortega habló, y otros temas que son importantísimos, porque estamos hablando de lo que es la política multipolar, el multicentrismo, ¿no? También quiero saludar con esto, de verdad, con todo el respeto que nos mueve, a nuestra red y capital, nuestra región estratégica capital, a nuestro mayor general Churio, igualmente a nuestra SODI capital, a nuestro general Tábata, doctor,
igualmente al coronel Monsanto, de toda esta operacionalización que se hizo en unión cívico-militar perfecta, en todo este evento que se hizo, en lo que fue un evento estratégico. 200 años de Carabobo, hoy vemos cómo son materializados por medio de toda una sincronía de Carabobo hasta el mundo multicéntrico. Vamos a ir a una pausa, nos vamos a los que nos están escuchando en el circuito radial T1 con Armando Martínez, Mi Patria Bella. Vamos a una pausa, apreciado profesor, y volvemos en tu programa Referente Informativo. Vemos otra vez, apreciado profesor, estamos hablando con el profesor, con el doctor Ramón López, quien es diplomático de carrera, igualmente docente de varios institutos. Como siempre me están mandando mensajes aquí, quiero saludar muy especialmente al profesor Adán Chávez, si se encuentra aquí en Venezuela, quien es embajador de la República de Cuba y en Venezuela, en Cuba, igualmente es director o presidente del Instituto de Altos Estudios del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, único instituto reconocido y del cual está haciendo un trabajo excepcional en toda esa materia tan estratégica que es el pensamiento de nuestro comandante Chávez. O sea, no podía faltar esa referencia porque nos mandan saludos de varias partes del país. Cuando uno toca estos temas y viene nuestro profesor de la Universidad Militar, de nuestra División Bolívar Chávez, quiero saludar a nuestro viceministro, mi mayor general Félix Osorio, de Educación para la Defensa, nuestro general en jefe Gabriel Paino López, nuestro ministro, igualmente a nuestro almirante en jefe Remigio Ceballos, a todo nuestro sistema defensivo de nuestra red ISODI. Adi, hace rato le estaba saludando a nuestro general de la SODI Capital Tábata, igualmente al coronel Monsanto, a todo ese equipo perfecto, porque llevar en unión cívico-militar perfecta todo este evento, en esta diplomacia geoestratégica que llevó a la mano nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, no es fácil. No estamos hablando de este tema y quedamos con temas como Nicaragua. Usted habló del tema de Zelaya. Mandatarios de primera línea condenaron nuevamente esos hechos de injerencismo. Es decir, no es casual. No es casual cuando nos conseguimos en la patria de Bolívar cómo salen estas luces, sale esa visión y no podía faltar que al 0412-020-5263 estemos en este contacto permanente, como también el circuito radial T1, TVFan en TVFan Streaming y todas estas redes sociales que están activadas, @TVFan. Todo, porque fíjate, hasta mis cadetes ahorita nos ven, ¿vale? Ya me estaban mandando un mensaje hace rato, ¿vale? Quiero saludarlos, pues nos están viendo en TVFan Streaming, yo me imagino. Y si no, nos están escuchando en el circuito radial T1 con nuestro coronel Mantilla por aquí, allá y aquí con el coronel Benzi Guerrero. Toda esta comunicación pertinente, apreciado doctor, usted como es diplomático, estudioso de todo esto, podemos decir hoy que en estos encuentros estratégicos nos conseguimos con el estudio de las agresiones imperiales, el tema de Zelaya, el tema de lo que están haciéndole hoy a Nicaragua. Ayer había una conmovisión, en todos estos días ha habido una conmovisión de entender hoy por qué Nicaragua. ¿Será que le tienen miedo a un nuevo pase, a una nueva visión de lograr comunicar estos dos océanos? Así como está el Canal de Panamá, esa visión del gobierno chino en conjunto con el gobierno nicaragüense para abrir un nuevo canal. Son cosas que estamos en contra de la doctrina Monroe, o estamos en esa puja en contra de una doctrina que lo que busca es oprimirnos. Sí, son muchos elementos que están ahí. Voy a tratar de hacer referencia a ellos, a cada uno de ellos. Fíjese, usted habla del tema de Zelaya en Honduras. Fíjese lo que pasó después del golpe de Estado que le dieron a Manuel Mel Zelaya en Honduras. Ahí se instala Porfirio Lobo y Honduras fue excluida en ese momento, incluso fue suspendida de la OEA, del sistema interamericano. Y es a través justamente de una actuación de UNASUR, conducida en ese momento por Néstor Kirchner, que era el secretario general,
cuando logran en un encuentro bilateral en Colombia entre Juan Manuel Santos y el presidente Hugo Chávez la reincorporación de Honduras al sistema interamericano con el proceso, digamos, de cese de la persecución política que le estaban haciendo a Manuel Mel Zelaya, que estaba en la República Dominicana. Yo me en ese recuerdo, momento. porque el que estaba haciendo, me disculpa, esa dirigencia era directamente nuestro canciller, Nicolás Maduro Moro, inclusive él estuvo en las fronteras, en ese momento de embates y de golpe de Estado, estuvo en la frontera pues, de Honduras para salvaguardar la vida de este compañero, que fue sacado y dejado allá en Panamá, tengo yo entendido. Nos correspondió recibirlos a los dos allá en Panamá, al hoy presidente, siendo canciller, con Manuel Mel Zelaya. Y le digo más, fíjese en este momento lo que está pasando en Honduras, el día de hoy. El día de hoy, el hermano del presidente de Honduras ha sido condenado a cadena perpetua por narcotráfico en los Estados Unidos. El hermano de Juan Orlando Hernández, actual presidente de Honduras, fue sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico en los Estados Unidos. Eso es lo que hicieron con Honduras. Si nos vamos al caso de Nicaragua, bueno, el presidente Daniel Ortega hizo una síntesis histórica realmente magistral, desde Walker hasta el presente. Quizás ahí habría que acotar cuando en esa suerte, digamos, de cooptación del establecimiento estadounidense sobre el establecimiento nicaragüense, crean en su momento lo que se llamó la UNO, que era la Unión Nacional Opositora, mediante la cual nuclearon a todas las fuerzas contrarias al ya para el momento electo gobierno sandinista vía elecciones, y logran el triunfo de Violeta Barrios de Chamorro en ese periodo. Sin embargo, luego de eso, vuelve el Frente Sandinista por vía democrática a las elecciones, lo cual es una reivindicación de las fuerzas populares, con todo el aparataje que tenía en contra, producto de la intervención estadounidense en forma permanente y sistemática sobre los actores de la oposición política nicaragüense. Y como ahora vienen elecciones en Nicaragua, entonces otra vez están tratando de subvertir. Fíjese este detalle. Esta semana, con esto le cierro esta parte. Esta semana salió, la semana pasada salió un estudio del Instituto de Métrica y de Salud de los Estados Unidos. Y ese estudio indica que los 3 países de América Latina con menos muerte por COVID son Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y eso lo está diciendo el Instituto de Métrica y Estudios de Salud de los Estados Unidos la semana pasada. Países del ALBA y países sancionados. Entonces es una reivindicación de las políticas públicas y de las políticas populares de estos gobiernos progresistas en sinergia con los movimientos sociales. Y es de ahí la importancia que hay que darle al tema de la diplomacia de los pueblos, que eso es un concepto del comandante Hugo Chávez. Bueno, yo le voy a decir algo, ¿no? Yo no tengo aquí los libros y me disculpa, porque yo estoy dando ahorita unas clases y me quedé con esa colección allá. Yo le dije, son 8 tomos. Correcto. De lo que fue la diplomacia de nuestro comandante Chávez, ¿no? Vemos toda esa hoja de ruta que podemos hoy entender que ese trabajo suyo se da en este contexto actual de cómo nuestro comandante Chávez dejó un andamiaje diplomático construido por Nicolás. ¿Por qué? Porque fue su canciller. Un andamiaje que hoy nos permite que estos logros cuando uno se junta, hay una unión latinoamericanista. Quiero saludar a los miembros del CARICOM, de cómo se ha dado esas luces estratégicas de lo que son las alianzas. Mire, yo este fin de semana no he parado estudiando. Quiero agradecer a todo el equipo que me está viendo ahorita cómo estábamos debatiendo ayer sobre lo importante del CARICOM hoy, de imponerle y no dejarse, vamos a hablarlo culturalmente a los amigos y los amigos que nos están viendo, no dejarse comprar por el imperio. Así es. Porque ahí es donde está lo principal, la dignidad, apreciado profesor. Bueno, el presidente Chávez siempre dijo que Petrocaribe era la garantía de estabilidad de todos los gobiernos del Caribe. Usted fue ya a la estrategia. Entonces,
usted acaba de decir hacer referencia sobre, digamos, el acervo integracionista dejado como legado del comandante Chávez en la subregión. Pero hagamos un repaso rápido. UNASUR, ya el propio Correa dijo que la destruyeron. La CELAC estamos tratando de revivirla a través de la Secretaría Pro Tempore que en este momento conduce México. Pero, ¿qué significa la CELAC? La CELAC es un mecanismo intergubernamental de diálogo político. Entonces, ahí convive en este momento los países miembros de lo que se llamó en su momento el Grupo de Lima, porque ya eso ni existe, ¿verdad? Entonces, pero los gobiernos sí siguen existiendo. Entonces ahí está el gobierno de Duque, está el gobierno de Bolsonaro, está el gobierno de Piñera todavía, está el gobierno recién electo de Ecuador. Entonces ese mecanismo de la CELAC es muy difícil de que nos sirva de interlocutor válido y que acreciente la integración en los niveles que nosotros necesitamos, que es integración de los pueblos. Si nos vamos por el lado de Petrocaribe, todos sabemos en la condición como nos han implosionado el componente petrolero venezolano con su consiguiente impacto en Petrocaribe, y por eso que usted ve protestas, por ejemplo, en Haití, ¿verdad?, por el tema del combustible, pidiendo incluso la dimisión del presidente Moïse. Es una guerra, Pero multiforme. justamente le hago este rápido recorrido porque a donde yo vea, y a donde yo quiero llegar es como comenzamos el programa. La necesidad de fortalecer el ALBA, y la única manera es elevándolo a la categoría de un organismo internacional de acuerdo a la Convención de Viena del Derecho de los Tratados de 1969. Hay que plantear eso como una iniciativa de los movimientos sociales o de los sectores académicos y vía movimientos sociales, elevarla a la consideración de los jefes de Estado. Hay estudios ya realizados sobre eso, y eso es una necesidad. Así como nos destruyeron UNASUR, palabras de Rafael Correa, nos atacaron la CELAC, lo que están haciendo cooptaron la OEA siempre nació cooptada, pero sí. La mantienen cooptada. Lo mismo con Petrocaribe, ahora van contra el ALBA, y es el mecanismo por excelencia que nos queda porque articula países de Centroamérica, del Caribe y de Sudamérica que tenemos que ir incrementando, fortaleciendo. ¿Por qué insisto tanto en esto? Le voy a poner este ejemplo. Cuando en el año 2006, por órdenes del comandante Chávez, Venezuela denuncia el Acuerdo de Cartagena para excluirnos de la Comunidad Andina de Naciones, de acuerdo al tratado al Acuerdo de Cartagena, cesan inmediatamente los derechos y obligaciones para el Estado denunciante, en este caso para Venezuela. Pero el mismo acuerdo establece una sección en cuanto al programa de liberación arancelaria que se mantiene vigente aún después que se sale del país. Por 5 años más quedan esas obligaciones. Entonces, nosotros tuvimos que esperar hasta el año 2011, desde el 2006, para poder irnos de forma definitiva de la Comunidad Andina de Naciones. Eso es un mecanismo establecido en el propio acuerdo de institucionalización de la Comunidad Andina de Naciones como organismo internacional. Ese es el tipo de instrumentación que vía un tratado de institucionalización que eleve al ALBA-TCP, a la categoría de organismo internacional, hay que implementar para que cuando llegue un gobierno por cualquier vía a estos países miembros en este momento del ALBA-TCP no puedan de una manera expedita y unilateral, como hizo Giannini Áñez, como hizo Micheletti y como hizo Lenín Moreno, excluir a su país del ALBA-TCP. Entonces es una medida estratégica de fortalecer el ALBA, porque es el mecanismo que nos queda en materia del sur, ese es el pivote de la integración subregional, que como dije, agrupa países de Centroamérica, agrupa países del Caribe y agrupa países de Sudamérica, pero con la novísima, valga la redundancia, la novísima novedad que le da un rol protagónico y preponderante a los movimientos sociales, y es de ahí la insistencia de ir por esa vía a hacer la propuesta. Fíjese, aquí nos están mandando mensajes, ¿vale? Quiero agradecer a todas y todos los que nos miran, y hay que también dar información estratégica. Fíjate, ejemplo, los que están conectados con las redes sociales de TV Fan, 2.290 visitas tuvimos en estos días,
cuando fue el desfile militar, nuestro desfile estratégico, allá desde el campo de Carabobo, 2.290, tengo yo entendido, si no recuerdo por ahí, y que estamos aquí activados, es decir, síganse pegando por Telefan Streaming. Igualmente, el circuito radial Tiuna tiene también circuito radial streaming, es decir, Tiuna Streaming, todo, y las redes sociales, por supuesto, @Telefan, todo en esa fórmula perfecta de lograr conectarnos. No es nada más estar ahí viéndonos, sino que la cotidianidad de nuestra audiencia hoy, gracias a todos los invitados que llegan, doctor, principalmente quiero saludarlo hoy a usted por el esfuerzo permanente que hace, que estamos en lo que es el mundo de seguir contribuyendo con la formación del ser militar. Quiero saludar a todas y todos los que nos ven, que nos escuchan en cualquier parte del país, nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque la idea es hacer televisión estratégica, hacer televisión respetando las diferentes orientaciones, respetando tu idiosincrasia, la nuestra, toda, es lograr consolidar una nueva forma de estar conectados. Es con este arquitecto, que es este triángulo perfecto, que no tiene fin al final, que es nuestro Dios, que siempre está activo, nuestro Padre. Y hoy, dentro de todo este contexto no podía faltar, hemos tocado el tema de Nicaragua, el tema de Celaya. Es hoy pertinente esa visión que quedó con Bolívar, con Chávez y hoy Nicolás Maduro Moros, a pesar de que tenemos una guerra multidimensional, multiforme, no convencional, que es la guerra difusa, que estamos estudiando permanentemente, que estamos enfocando, estamos apreciando. Quiero saludar al Instituto de Altos Estudios de nuestra Seguridad de la Nación, a nuestro general Pérez Villamizar y a todo ese equipo perfecto de docentes estratégicos que vienen aquí al programa. Igualmente a la UNEFA, saludar a nuestro mayor general Pascualino Angiolillo Fernández. Universidades perfectas, hermanas, la Universidad Militar y la UNEFA. Saludar a nuestro general Moncada, pues me mandaste saludo. Tenemos que reunirnos allá en la UNEFA. Esa nueva cosmovisión de entender que los programas se hacen de todo tu par dialéctico, doctor y postdoctor igualmente. Quiero saludar a todo ese equipo, pues cuando uno habla con usted, ¿sabe? No es por denigrar, pues, pero es el estudio, la investigación permanente y referente informativo. Es una visión hoy de que hagamos este programa como una universidad abierta. Por eso es que le agradezco que esté con nosotros aquí. Muchas gracias. Ahora bien, en estos minutos que nos quedan, podemos decir hoy que a pesar de la guerra multidimensional, la guerra difusa, esos eventos, esas reuniones, esa visión de lo que es la anfitrionía de Bolívar, de conseguirnos todos, porque próximamente va a venir también un bicentenario de ese encuentro estratégico del Congreso de Panamá. Vienen momentos en estos próximos tiempos, del cual hoy podemos decir que se está cumpliendo la misión, que el imperio no nos quita el camino, no nos voltea la mirada, y es con esa visión de usted también de ir consolidando también el tema del ALBA, consolidándolo para que no lo implosionen. Decirle hoy a Baden y a los demás de que no va a ser fácil, de que hay hoy una cosmovisión de integración estratégica bolivariana. Sí la hay, y hacia allá tenemos que apuntar. Fíjese, hay diferentes mecanismos en los cuales el ciudadano, intuito persona, puede accionar en instancias internacionales. La comunidad andina, por cierto, tenía un mecanismo parecido, donde podía ir directamente la persona al Tribunal Andino de Justicia. Y ya hemos hablado del caso del ALBA TCP, pero fíjense qué interesante esto que surgió del Congreso de Movimientos Bicentenario de los Pueblos. Ahí entre las conclusiones está desarrollar un sistema de formación político-ideológico de los movimientos sociales y está fundar un centro de pensamiento estratégico de los movimientos sociales. Fíjate, yo ahorita terminé un segundo doctorado, ¿no? Te voy a dar una premisa que no nos va a escuchar nadie, ¿no? No nos ve nadie, ¿no? Y yo los nacionales y los extranjeros. Claro, yo le decía a... No, y ahorita que hay otra cosa, que este programa, todos estos programas de Telefan, toda la programación, al estar en Telefan Streaming,
automáticamente tú nos puedes ver en YouTube. ¿Sabes? Tenemos una visión hoy de que ya está instalándose en YouTube. Ese, fíjate, con poquito, mira. Que aquí con poquitico, así, mira, con mi general y jefe, es una Peña gran López. ayuda. Pero fíjate, con poquitico lo que he hecho vencí aquí. Llegando vencí con poquitico, porque aquí estamos es trabajando, operacionalizando estrategia de comunicación. Pero fíjate, yo quería decirte que una de las cosas que yo estuve viendo, porque este Congreso Bolivariano de los Pueblos empezó en el 2019. Fíjate, hoy estamos en el 2021, han habido varias etapas, y yo coloqué en mi doctorado, mi segundo doctorado en el IAS, varias cosas ahí que son importantes. Una, la formación. ¿Para qué? Para que estemos pendientes, que los pueblos estudiemos las grandes daños que causa el imperialismo. Pero también organizar ya una visión planetaria de los pueblos contra lo que es la guerra mediática. Cosas que quedaron ahí de parte de nuestro comandante Nicolás Maduro Moro, que sabe que estos tratadistas que vinieron, estos investigadores y estos trabajadores, todo este pueblo social que vino al extranjero, vino a traer ideas y luces, apreciado profesor. Es un empoderamiento del poder popular ya en instancias internacionales. Imagínate eso. Y eso es obra del comandante Chávez, eso es parte de su legado. Y es por eso la insistencia en fortalecer el ALBA. Ese es el pivote de la integración latinoamericana y caribeña. Tenemos que no solamente mantenerlo, sino hacerlo irreversible, porque ya hemos visto cómo la arquitectura de integración subregional que se había construido en esa década dorada de la integración latinoamericana y caribeña, cómo esta reimposición de las fuerzas neoconservadoras fueron directamente contra ellas. Y lo que les queda ahora es el ALBA. Repasemos de nuevo, UNASUR, CELAC, Petrocaribe. O sea, realmente es una agresión al legado integracionista dejado desde la década dorada de la integración latinoamericana y caribeña. Y tenemos que tomar conciencia, en primer lugar, tomar conciencia de esta situación y avanzar, por ejemplo, con este tipo de iniciativa, un sistema de formación político-ideológico o un centro de pensamiento estratégico, que son parte de las conclusiones que están contenidas en el manifiesto del Congreso Bicentenario de los Pueblos. De manera que hacia allá tenemos que seguir trabajando. Esa es la dirección. Tenemos la orientación y la dirección clara. Ahora tenemos que llegar allá. ¿Verdad que quedo sorprendido? Porque cuando uno ve los mensajes, uno dice, bueno, no hemos arado en el mar, como decía Bolívar, ¿no? Quiero agradecerle a usted y a todo este equipo perfecto que está aquí, también a la sargento mayor de tercera, Jenny Montilla, que está ahorita en los controles del circuito radial Tiuna. Igualmente aquí está nuestro coronel Bencito, este equipo perfecto de sargentos, de oficiales. En esa visión, mi general y jefe Daniel Peña López, que estamos construyendo comunicación. Nos vamos a ir con una música, ¿vale? La diosa y el pescador, los que nos están escuchando, de Luis Silva, porque el circuito radial Tiuna es la voz de la Fuerza Armada y es igualmente TVFan, TVFan Streaming, TVFan por las redes sociales, TVFan que hoy retumba al ver y escuchar y sentir a Bolívar, a ver y ver hoy el legado de nuestro comandante Chávez. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa Referente Informativo. Vale, volvemos otra vez, gracias a todas y todos, porque estamos hablando de la diplomacia bolivariana, su colección, su colección de cómo es la ruta de la diplomacia bolivariana. Y cuando uno ve toda esta ruta, cuando uno ve todos estos temas, y más con este café, que es Café Aroma, de la Corporación Venezolana del Café, apreciado profesor. Quiero saludar a toda la Corporación Venezolana del Café, lo sabroso, ¿vale? A lo venezolano, a lo nacional, de lo que hace hoy y desarrolla nuestro Ministerio del Poder Popular para la Agricultura. Todo ahí está Castro Soteldo. Entonces, en esa visión de ver con pertinencia lo que es la producción, no podemos escapar también en ir
de lo que hemos hecho nada más y nada menos en esas organizaciones, como es el ALBA, como es Petrocaribe, como es la CELAC. Toda esa visión hoy de entender lo que le aconteció en estos días a un país vecino, un país del amor, a San Vicente, como el presidente Ralph nos dio un mensaje de calor, un mensaje de amor cuando nos visitó en estos días. Quiero saludar a toda la diplomacia, a todas nuestras organizaciones consulares que se encuentran aquí, del CARICOM, igualmente a Rusia, China, la India, Irán, Cuba, Nicaragua. Cuando uno retoma Bolivia y ve estos líderes que visitaron la patria de Bolívar, uno tiene que reencontrarse con la solidaridad, porque no es poca cosa cuando él dijo que de repente, sin decirlo, ya estaba Venezuela y estaban otros países del mundo con la solidaridad. Es decir, hoy, a pesar de que estamos bloqueados, a pesar de que está asediada esta América, estamos hoy reencontrándonos con el ideario bolivariano. Ciertamente. Es decir, no es encontrarnos para el tema económico nada más. No. Con el ideario bolivariano nos volvió a unir el comandante Chávez, eso es indudable. No solamente a lo interno de nuestro país, en todo el vecindario latinoamericano y caribeño. Y eso se manifiesta en el ámbito subregional, fundamentalmente en la integración, en la diplomacia de los pueblos. En la diplomacia de los pueblos. ¿Por qué quieren tumbar al gobierno de Venezuela? Porque saben que la articulación que existe desde aquí, en la nueva visión, en la nueva cosmovisión de la integración latinoamericana y caribeña, la destruirían, como destruyeron la UNASUR. Claro. Entonces, el objetivo es el gobierno de Nicolás Maduro Moros y la revolución bolivariana, porque sabe que el impacto que eso va a tener en la región va a ser, para nosotros sería nefasto, y ellos lograrían reimponer su cosmovisión y su nuevo relacionamiento. Mire, yo le voy a comentar esto. En el año 2005, estando en Lima, hicimos un estudio. Usted. Sí, correcto. Hicimos un estudio sobre los flujos de comercio entre Perú y Venezuela con data oficial del Estado peruano. En ese momento ya había libre comercio entre Perú y Venezuela por imperio de la Comunidad Andina. Por la CAN. Por la CAN. Bueno, resultó que más del 90% del flujo comercial entre los dos países estaba concentrado en 25 productos. Y cuando vamos a ver quién está ejerciendo ese control, nos conseguimos que ese flujo comercial, que el 90% estaba concentrado en solo 25 productos, lo estaban manejando 10 transnacionales. Y transnacionales que en algunos casos no eran peruanas, ni siquiera eran de la región andina. Eran de fuera de la región, Goodyear, Chevron Texaco, Pepsi Cola. Entonces, esas empresas transnacionales, en condiciones de libre comercio, mantenían un status quo que es el que se quiere reimponer en la región. Esa es una de las causas estructurales por las cuales el comandante Chávez dice que Venezuela se retire de la Comunidad Andina. Claro. Y eso es lo que se quiere reimponer acá. Entonces, atacando a Venezuela, ellos vuelven a asumir el status quo de dominación por todas las vías, entre ellas por la vía de los flujos de comercio, que era el esquema del ALCA. El esquema del ALCA era volver a los dos objetivos estratégicos que en 1899 plantearon ellos en la primera conferencia internacional americana, una unión aduanera y la implementación de los mecanismos de arbitraje de manera obligatoria en materia de solución de controversia. Cuando uno revisa los 15 capítulos de lo que iba a ser el acuerdo del ALCA, todos en materia de solución de controversia, en inversiones, en agricultura, en propiedad intelectual, en todas las 15 áreas, terminan en el arbitraje de manera obligatoria para la solución de las controversias. Y adicionalmente, que era el ALCA, la implementación de una gran área de libre comercio y un arancel externo común. Al colocarle el arancel externo común, eso se convierte en una unión aduanera, que era el mismo objetivo que llevaron en 1899. Ante eso surgió
En su momento surgió el Congreso de Panamá. Y luego en Mar del Plata, y ya, bueno, en Mar del Plata le colocaron el epitafio, pero ya en el 2004, gracias a los comandantes Chávez y Castro, surge el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos, Tratado de Comercio de los Usted Pueblos. le ha dado una visión, no es nada más desde ahorita, a todos los que nos están viendo, y quiero agradecerle a Romero, que ya recibido otro mensaje, pero también de otros investigadores. Quiero saludar a las universidades autónomas, le mandan saludos a la Universidad Central y de las universidades politécnicas también, pero también del estudiantado, que está hoy formándose, no militar, que está en nuestras universidades, que están trabajando vía lo que es las plataformas, ¿no? De mensajes que me llegan de que usted le ha dado una fortaleza, de que tenemos que tener una fortaleza en lo que es el ALBA. Es decir, esa alianza puede servir hoy para mitigar, para neutralizar esta forma de guerra no convencional, porque usted como estudioso, diplomático de carrera, estudioso hoy desde nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y de institutos geoestratégicos que hoy hacen vida en este mundo multicéntrico y multipolar, desde aquí de la República Bolivariana de Venezuela, podemos imprimir, podemos visorar de que es el ALBA hoy una visión que puede plasmar una integración en contra del imperio norteamericano y de las grandes corporaciones. Así surgió y por eso es que lo quieren destruir. Así como las fuerzas progresistas fueron, valga la redundancia, progresivamente tomando posiciones contra la pretensión de imponer un proyecto de dimensión continental, como lo era el Área de Libre Comercio de las Américas, al punto que detienen un proyecto histórico que estaba inserto dentro de la nueva arquitectura mundial luego de el fin de la Guerra Fría. El nuevo relacionamiento significaba que todos los países agrupados en una inmensa zona económica iban a actuar en un concierto internacional de bloques de poder post-Guerra Fría, pero bajo la hegemonía de las empresas transnacionales, fundamentalmente estadounidenses, como el ejemplo que acabamos de colocar. Ese proyecto de dimensión continental, de aspiración continental, fue acabado en Mar del Plata, y ante eso surgió el ALBA, y es por eso que el ALBA es la joya de la corona que nosotros tenemos que preservar, fortalecer y elevar a la categoría de un organismo internacional, repito, de acuerdo a lo establecido en la Convención de Viena del Derecho de los Tratados de 1969. Tenemos que trabajar en esa dirección, hacer un proyecto, elevar la propuesta y colocarla en el debate público nacional. Profesor, usted nos habla aquí, fíjate, quiero agradecer de verdad al grupo del segundo postdoctorado de IAES, a mi general Parras Yarza, a todo ese equipo que están viendo el programa. Ahorita le dije que le estoy enviando saludos a usted igualmente, ese Dios, ese arquitecto, esas bendiciones, porque vamos a una pausa, ¿no? Nos vamos a ir con Aguacerito de Agosto, de Jorge Guerrero, los que nos están escuchando, ¿no? Pero usted habla del punto de pivote. Punto de pivote de la geopolítica. Graham, está también Mackinder, estudioso, pero también está Bolívar. Bolívar cuando edificó con la anfitrionía de lo que era el Corintio para los griegos, para nosotros lo que es el Istmo de Panamá. En esa visión yo quiero volver en este último momento por lo que son los balances, ¿no? Toda esta estrategia perfecta de ver hoy lo importante de la integración latinoamericana, caribeña, volver otra vez a ese Corintio perfecto que nos edificaba nuestro Padre Libertador, con la Unión Suramericana perfecta, con el ALBA, romper el esquema de implosión que tiene el imperio norteamericano. Es decir, hoy podemos decir que hay una visión geoestratégica, esa visión de la geopolítica bolivariana, impregnando la solidaridad, la paz y la tranquilidad para que los pueblos sean autosustentables. Es decir, los gobiernos sociales, muchas cosas
que imprime Bolívar. Vamos a una pausa y volvemos con el doctor Ramón López, estudioso de todos estos temas como diplomático. Vamos a una pausa y volvemos. Me agarraron en plena cámara, ¿vale? Mira, con todos estos libros, ¿vale? Faltan los libros suyos, apreciado doctor. El próximo programa, es más, yo para el próximo voy a traerlos aquí, usted me va a ver, pues. Aquí también está la página web, diplomaciapresidencial.com. Diplomaciapresidencial.com. Y la cuenta en Instagram del mismo nombre. Claro, y fíjate, mira, aquí yo me había quedado con algo, que este es el constructo estratégico de nuestro postdoctor, tanto nuestro postdoctor ministro, general y jefe Daniel Peña López, pero también nuestro productor, comandante del Comando Estratégico Operacional, nuestro almirante Remigio Ceballos. Aquí nos dan unas palabras. Invicto al glorioso pueblo venezolano y a todas las lideresas y líderes del país quienes con certeza han asimilado el concepto de la unión cívico-militar. Fíjate. Una pequeña referencia hoy. Es decir, la diplomacia presidencial hoy que vemos, esa visión de tener, como tuvimos aquí, al Congreso Bolivariano de los Pueblos, al ALBA CPT, algo estratégico a nivel internacional, nosotros que estamos en la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en el circuito radial Tribuna que nos están escuchando, en simultáneo nos pueden ver, escuchar también en TVFan Streaming. Es decir, igualmente en Radio Tribuna Streaming. Estamos ahí conectados con todas las redes. @TVFan, todo este sistema perfecto, lo pequeño, lo cotidiano. Podemos sentir hoy que para estos pueblos del mundo, usted como analista, como diplomático, le ha parecido perfecto todo lo que acontece en la República Bolivariana de Venezuela. Toda esa unión cívico-militar, toda esa cosmovisión del gobierno social que está aquí. Una constitución perfecta aquí. Es decir, toda esta visión hoy de entender lo que nosotros hoy estamos haciendo, así como los demás países del mundo están desarrollando su visión, su cosmovisión de entender hoy las diferentes estrategias para lograr la felicidad de las y los pobladores de este mundo multicéntrico y multipolar, apreciado profesor. Sí, fíjese que yo pienso que nosotros estamos en el camino, en la ruta adecuada. Y como dijimos hace rato, esa es la razón por la cual atacan tanto al gobierno venezolano, porque tiene una influencia especialmente en lo ético y en lo moral sobre los pueblos del subcontinente latinoamericano y caribeño. Veamos lo que está pasando en este momento en el Perú, a 3 semanas de las elecciones. Todavía por múltiples artilugios legales no terminan de proclamar al profesor Pedro Castillo como presidente constitucional de la República del Perú. Vemos cómo se une, por ejemplo, un movimiento de Mario Vargas Llosa, que siempre había despotricado del fujimorismo, se une con el fujimorismo en una suerte de... Bueno, la verdad que no sé ni qué terminología usar, pero fíjense qué curioso, cuando aquí en Venezuela estábamos clausurando el Congreso Bicentenario de los Pueblos y la cumbre 19ª del ALBA TCP, ese mismo día estaba ocurriendo la masacre número 45 en Colombia, con el asesinato de 5 campesinos. Y el día siguiente, amanece con un tiro en la sien una de las excombatientes desmovilizadas de la FARC. Y entonces, nosotros, quizás sin temor a equivocarme, tenemos como principal logro en esta etapa de multiplicidad de agresiones inéditas, el principal logro es el mantenimiento de la paz social, de la paz dentro del país, a pesar de las inmensísimas dificultades que nos quieren imponer por todas las vías, hasta el mecanismo COVAX para traer las vacunas contra el COVID nos los han
bloqueado por la misma política sistemática del establishment estadounidense. O sea, esas son medidas que incluso están prohibidas por los acuerdos de Ginebra que regularizan el derecho internacional humanitario. Ni siquiera por razones humanitarias han cesado en su agresión a Venezuela y a su población. Aún en esas condiciones no han logrado subvertir la paz social, que es el objetivo que están buscando, fundamentalmente con un fin político de desestabilizar al gobierno al punto de sustituirlo por un gobierno de otra corriente política. De manera que sí, pienso que estamos en la vía correcta, tenemos que seguir profundizando ese camino. Estas, actuaciones de laboratorios políticos, laboratorios de pensamiento estratégico, de pensamiento político, tenemos que hacerlo tan popular como hizo popular en su momento el comandante Chávez la Constitución Nacional, que uno veía en cada plaza, en cada parque, en cada carrito por puesto, en cada autobús, a la gente con su Constitución en la mano, leyendo y hablando de la Constitución. Esa misma claridad tenemos que tener a nosotros sobre el contexto internacional, sobre la historia de las relaciones interamericanas, para poder entender el momento histórico en que estamos, porque eso es lo que nos da la fortaleza para seguir no solamente resistiendo, sino avanzando en el camino que nos hemos propuesto. Sí, fíjate, aquí me llegan mensajes, quiero agradecer de verdad, porque nos quedan unos minuticos, ¿no? Y en los balances podemos decir que esa visión bolivariana, esa geopolítica bolivariana, la está logrando con todo el esfuerzo permanente de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Indudablemente, indudablemente. Acabamos de dar una demostración de eso. Solamente el hecho que se mantenga en la presidencia, en la jefatura del Estado, y que además de mantenerse en la jefatura del Estado, mantenga la estabilidad social y mantenga la paz social a lo interno. Mire lo que está pasando en Colombia, mire esto, casualmente, esto lo permite mañana. Este es el último informe de Indepaz, con corte precisamente al 24 de junio, cuando finalizó el Congreso Bicentenario de los Pueblos. Pero aquí está listado con nombre y apellido de las 75 personas, hoy es 28 de junio, ¿no? Hoy se están cumpliendo exactamente 2 meses del inicio de las protestas sociales en Colombia y del paro nacional en Colombia. Y en menos de 2 meses, porque este corte es al 24 de junio, aquí hay un listado de Indepaz de 75 personas con nombre y apellido que han sido asesinadas durante las protestas. Esto es distinto a las masacres a las cuales nos acabamos de hacer referencia. Son 75 colombianos, es más, la lista la encabeza un niño de 13 años. La mayoría por el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Entonces, en el caso de Venezuela, a pesar de las agresiones que nos han hecho, mantenemos la estabilidad social, la paz social y seguimos avanzando por los niveles de conciencia que se están sembrando, que están sembrados y que tenemos el deber de seguir sembrando en la población venezolana. Doctor, ahí hay algo que es importante, no podíamos dejar pasar. Quiero saludar y felicitar a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, garantes, centinelas permanentes de lo que es la garantía de paz. Es decir, ese ejército de Bolívar se plasma hoy en nuestro ejército, en nuestra armada, en nuestra aviación y en nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Forma parte esencial de su naturaleza. Usted como docente en nuestra universidad militar. Forma parte esencial de su naturaleza. Eso es una verdad de perogrullo, eso está, digamos, a la vista. Como dice el dicho, o sea, es algo que ni siquiera admite prueba en contrario, pues. Como dicen los... No, y usted sabe por qué esto es importante, porque con ese poco de falsos positivos que vuelan allá en Colombia. Dígame lo del fusil con el helicóptero. Ya uno no sabe. Uno no sabe, ¿verdad? Ese señor. No tiene miedo al ridículo. Claro. Lo que es el desespero de un gobierno, en vez de dedicarse a hacer
porque él es bolivariano, ese pueblo es bolivariano, en vez de dedicarse, el pueblo es bolivariano. Yo no, eso no es oligarquía de Santander, no lo tengo miedo en decírselo aquí, porque nosotros nos estamos escuchando en toda la frontera por el circuito radial Tiuna. Quiero de verdad saludar coronel Mantilla Mijares, de lo que es ese esfuerzo permanente. Desde aquí, desde toda esa visión, podemos decir hoy que nuestra cultura, nuestra impronta de origen está consolidándose día a día más con ese padre Bolívar. Es decir, no son fechas, es una visión doctrinaria que está aquí, miren. Este es el Popol Vuh de nosotros, esta visión de nuestra marcha victoriosa todas y todos por aquí. ¿Qué lectura podemos decirnos hoy, profesor? Antes de irnos a la pausa, antes de irnos por el día de hoy. Nos reivindicamos sobre el legado del comandante Chávez, no solamente en el ámbito internacional, como lo hemos venido conversando en la mañana de hoy, sino también a lo interno de nuestras fronteras. Definitivamente el énfasis que se le coloca en el campo social al tema de la integración subregional a través del ALBA es el mismo énfasis que la revolución bolivariana le coloca a las políticas públicas dentro de la nación. Y esa es la razón fundamental por la cual, a pesar de las agresiones, se ha mantenido la estabilidad y la paz social. Sí, nos han hecho mucho daño, sí, pero no por eso tienen la razón. De manera que nos reivindicamos en el legado heroico de Bolívar y de Chávez. Fíjate, ahorita por el día de hoy quiero agradecerle de verdad toda esta disertación que hemos hecho. Ahorita los que nos están escuchando en el circuito radial Tiuna se quedan con Despertando con Tiuna, con el Caricari, porque eso es bueno, ¿no? Cómo nosotros nos conectamos allá, ya está ya el Ovidio ya montado, y quiero saludar a todas y todos los que nos han visto, porque nos vamos con esa música perfecta, con esa cosmovisión de entender de que desde aquí, desde Telefan, hermanados con el circuito radial Tiuna, nos vamos con Yo no vendo mi caballo, de José Ali Nieves, y con todo ese equipo perfecto hoy, desde la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de esta cosmovisión, de entendernos hoy, de lo que es, sin duda... Muchas gracias, aquí hasta con sticker y todo. Aquí está nuestro coronel Bencilla Guerrero, a que yo le tengo una estima, tenía que decirlo aquí, a nuestros oficiales superiores, oficiales subalternos, uno como docente de la Universidad Militar, de cómo llegó para cambiar esto, de verdad, mi coronel Bencilla Guerrero, igualmente Mantilla, que por allá está haciendo un esfuerzo permanente. Mire, con poquito, siempre lo digo, con poquito, mi general y jefe, y mi comandante y jefe como siempre, haciendo tripas corazón, como dice nuestra primera combatiente, la doctora Silvia Flores, que faltaba mandarle un saludo siempre a nuestras damas, a nuestra fórmula perfecta de lograr hoy una revolución en paz. Así es. Lo que se ha logrado con la paz. ¿Ah? Así es. No es poca cosa. Ese es el logro fundamental de este gobierno. Mantenerse en el gobierno en paz, en sana paz. Próximamente tenemos que seguir en este tema, el tema de la geopolítica. Bueno, por el día de hoy queremos despedirnos de aquí de Telefan con nuestro coronel Bencilla Guerrero, el coronel Medina Zambrano, vicepresidente, y todo este equipo. Igualmente del circuito radial Tiuna. Queremos despedirnos por el día de hoy y nos vemos en otra oportunidad. Que pasen un feliz día.